Gloria al Señor. Vamos a continuar compartiendo un ciclo que hemos abierto hace mucho tiempo atrás, hace muchas semanas, entendiendo y comprendiendo un poco más profundamente aquel modelo de oración que Jesús había impartido a sus discípulos, que es la oración del Padre Nuestro. Varias semanas estamos compartiendo y esta semana profundizaremos un poco más acerca de lo que implica el perdón. Yo sé que ya compartimos la semana pasada una primera parte y hay mucho más que profundizar en el conocimiento de la palabra sobre este tema que es vital, amados. Amén. Dijimos que es uno de los dones más preciados que hemos recibido de parte del Señor, su perdón. Y como cristianos tenemos que afirmar muy bien nuestras vidas en este tema que es uno de los fundamentos para la vida de un creyente, entender y comprender el perdón. Así que, amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, antes de abrir las Biblias, quiero decirles que el mensaje de este día titula El perdón eterno. Vamos a hablar acerca de en qué consiste el perdón eterno y cómo es aquel perdón relacional que Dios trae a nuestras vidas. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6, versos 9 al 12. Estuvimos leyendo, compartiendo este pasaje, pero una vez más vayamos al contexto. Dice, por eso ustedes deben orar así. ¿Quiénes? Nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ustedes deben orar así, dice Jesús. Y cuando nosotros decimos Padre nuestro, lo que estamos haciendo es simplemente que estamos afirmando nuestra relación. ¿A quién llamas Padre sino a tu Padre, verdad? Cuando algún niño por ahí, a ustedes los hombres, de pronto se acerca y les dice, papá, ¿cómo van a sentirse? Extrañados, ¿no? Niño, estás creo equivocado, yo no soy tu padre. Sin embargo, si escuchan ustedes una dulce, tierna voz de sus hijos diciéndoles papá, entonces, wow, van a reconocer inmediatamente que ese niño, esa niña, son suyos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos padre, estamos inmediatamente afirmando nuestra relación vital con Dios como nuestro Padre. ¿Cuántos pueden estar seguros de que Dios es su Padre? Amén. Qué bueno. El otro 50% yo sé que al final del mensaje van a afirmar a través de abrir su corazón al Señor. Obviamente no podemos decir Padre si realmente no tenemos esa relación de Padre, ¿verdad? Para muchos Dios simplemente es un creador, alguien que está allí, saben que está allí, pero que no tienen una relación. Sin embargo, para el Hijo de Dios, Dios obviamente es nuestro Padre, en quien confiamos y cada vez que nosotros oramos y le decimos Padre, Padre nuestro, estamos afirmando esa relación vital que tenemos con Dios como nuestro Padre. Entonces esta no es una oración que pueda hacerse o que pueda ser hecha por incrédulos, sino por los hijos de verdad, por los creyentes. Amén. Ahora, si un incrédulo dice Padre nuestro, es como que el niño de la calle te dice a ti papá o te dice mamá y tú dices te conozco a ti, eres el hijo del vecino, pero no soy tu padre, ¿verdad? Entonces, allí está el tema central. El principal problema del hombre, dijimos la semana pasada, es el pecado. Y perdónanos implica que nosotros estamos reconociendo nuestro pecado. Cada vez que le decimos perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, estamos reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es algo fundamental. Ahora, al convertirnos a Cristo, el día que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, no es que dejamos de pecar repentinamente. Ese día no se corta algo en ti y tú eres un santo que ya no pecas más. ¿Saben qué es lo que acontece? Lo que acontece genuinamente es que ese día más bien llega la conciencia del pecado a nuestras vidas. Antes de tener a Cristo, antes de recibir a Cristo en nuestras vidas, hacíamos muchas cosas, pecábamos sin siquiera saber que las cosas que estábamos haciendo eran pecaminosas, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, hay una conciencia, se despierta en nosotros una conciencia de lo que es pecaminoso. Por eso muchas personas que no son cristianas, que no son creyentes, les pregunta tal vez sobre algunas de sus acciones a ustedes, pero no seas exagerado, pero cómo esto, cómo lo otro, cuestionan sus acciones. Obviamente porque ellos no entienden, no tienen conciencia de lo que es pecaminoso. Pero nosotros como hijos de Dios sí sabemos qué es pecaminoso. Nosotros como hijos de Dios sí sabemos qué es lo que lastima el corazón de Dios. Y obviamente no queremos lastimar el corazón de Dios, ¿verdad?
Entonces, al adquirir la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, ese día empezó también en nosotros ahora a decrecer la frecuencia por el pecado. El día que adquirimos la conciencia de lo que es pecado, entonces empezamos nosotros con esa nueva naturaleza de Cristo, empezamos a decrecer en nuestra frecuencia de pecar. Como les dije, ese día no se cortó total y automáticamente y dejamos de pecar, no, sino que empezamos a pecar menos. Algo empieza a decrecer. Y a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, esa situación va decreciendo más y más y más en nuestras vidas. Cuanto más maduro espiritual eres, la actitud de pecado es cada vez menos. Porque tu conciencia de pecado es cada día más clara delante de Dios. Porque tu conciencia de la santidad de Dios es más amplia delante de Dios. Porque la luz que tienes es más brillante. Entonces, eso es lo que nos acontece. Cuanto más maduremos, cuanto más crezcamos en el Señor, nosotros iremos decreciendo en esa actividad pecaminosa de nuestras vidas. Esto pasa aún en las relaciones, ¿verdad? La relación matrimonial, por ejemplo. Cuando tú no estás realmente bien entregado al Señor, las peleas con tu cónyuge son frecuentes, se pelean por todo y por nada. Pero a medida que vas madurando en el Señor, a medida que vas madurando espiritualmente, ya tienes un nivel, un soporte que se llama paciencia. Tienes un soporte que se llama tolerancia. Antes te enojabas, como literalmente decimos, reventabas, significa explotabas por cualquier palabra, cualquier cosa, cualquier pequeñez te hacían explotar. Pero ahora no. Tu nivel de madurez hace que seas más perdonador, que seas más paciente, que seas más tolerante. Eso es lo que acontece en nuestras vidas. Y no solamente en nuestra relación conyugal, sino también en la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Cuántos explotan ahí a la primera con cualquier tontera que cometen a veces los niños. Y aún en la relación entre nosotros como hermanos. Podemos ser más tolerantes, más pacientes, podemos ser más perdonadores, como la palabra dice. Si alguien les ofende, dice que tenemos que perdonar. Si alguien les ofende a ustedes, sí, ¿no? Como que si alguien, no falta alguien que nos ofenda. Entonces dice la palabra, si a alguien les ha ofendido, ustedes perdonen. Y esa expresión de perdonar solamente es posible a través de adquirir esa madurez espiritual, esa conciencia delante del Señor. Amén. Cuanto más maduros vamos a tener menos frecuencia del pecar o de pecar. Vayamos a Hebreos capítulo 12, verso 8. Dijimos que el pecado trae juicio a nuestras vidas. Si somos pecadores o si hemos pecado más bien, somos nosotros deudores delante del Señor. Y obviamente, si nosotros hemos pecado, Dios va a disciplinarnos. Y eso es lo que dice la palabra. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 12, verso 8. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Eso es lo que genuinamente hace un padre, corrige, azota. Porque no puede permitir que el hijo siga con malas actitudes, ¿verdad? No podemos ser padres tolerantes que permiten malas actitudes a sus hijos. No podemos ser. El padre que ama, disciplina, corrige. No me gusta que mi hijo esté haciendo tal cosa. Tengo que disciplinarlo. Tengo que corregir esa actitud para que él no se vaya a perder más adelante en cosas peores. Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros pecamos, Dios, si no nos arrepentimos pronto, va a disciplinarnos. Amén. La disciplina va a venir. ¿Cuál es el propósito de esa disciplina? Es la corrección. Que nosotros tengamos otra actitud. De pronto, si estamos altivos y no reconocemos esa altivez nuestra, va a venir la disciplina. Va a venir el azote de Dios. Entonces, ese momento estaremos llorando, obviamente, por el dolor del azote. Pero después nos daremos cuenta que eso es para nuestro bien. Y nuestra altivez pasará a un lado y nosotros seremos gente humilde. El corazón humilde es algo que Dios aprecia y esa es la actitud que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y cuando nos pongamos soberbios, arrogantes, tengan por seguro, lo siguiente es un buen azote de parte del Señor. Les garantizo. Ahora, la provisión para el pecado, dijimos, un gran problema que tiene la humanidad es el pecado, ¿no es cierto? Y dijimos que la provisión es el perdón. Y la provisión viene de parte de Dios.
Nosotros somos pecadores y Dios ha provisto para nosotros el perdón para que nosotros tengamos comunión con el Señor. Dijimos también que el perdón es ofrecido por Dios en base al sacrificio de Cristo en la cruz. El perdón no es hecho en base a sentimientos, no, sino en base a un hecho concreto, el sacrificio de Cristo en la cruz. Si yo voy a pedirle perdón, tengo que decir, Señor, debido a que Cristo murió en la cruz, yo vengo a pedirte perdón este día, porque el precio de mi castigo ya fue pagado por el Señor. Amén. Entonces, el cristiano que dice que no peca está en serios problemas. El que se cree un angelito, el que no peca. ¿Qué dice la palabra? 1 Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben por qué? Porque tenemos una naturaleza que todavía no ha sido transformada en el sentido de que nosotros no tenemos una naturaleza todavía semejante a Jesucristo. Todavía no. Pero aquel día, cuando Cristo venga, nosotros tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya, dice la palabra. No tenemos un cuerpo que ha sido glorificado, el término es este. Nuestra naturaleza, nuestro espíritu ha sido transformado, pero todavía no ha sido glorificado. Amén. El día de Jesucristo será el día de nuestra glorificación, será el día de nuestra graduación. Amén. Ese es el día que estamos esperando. Ese día nuestro cuerpo ya no será más pecaminoso. Ese día sí llegaremos a este punto tan ideal como decir yo no peco más. Pero debido a la obra que el Señor hará de glorificar nuestros cuerpos, entre tanto seguimos siendo pecadores. Pero dijimos, a medida que maduramos más y más, tenemos más conciencia de lo que es pecaminoso y pecamos menos. Por eso dice el que es santo, santifíquese más. Está bien, tú estás creciendo, pero sigue más y más y más todos los días, más y más. Esa es nuestra meta. Este día quiero hablarles básicamente de los dos aspectos del perdón. Hay dos aspectos fundamentales. La semana pasada empezamos con el tema, como les decía, y bueno, obviamente no había el tiempo necesario como para abarcar en lo que implica el tema del perdón y básicamente hablarles de estos dos aspectos del perdón. El primer aspecto tiene que ver con el perdón eterno o el perdón legal, llamemos, que hemos recibido de parte de Dios. ¿En qué consiste ese perdón eterno? El día que nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, el día que nosotros hemos creído y confiado en Él con todo nuestro corazón, ese día hemos recibido un perdón eterno. Amén. Porque el Señor nos ha recibido como sus hijos y nos ha dado la vida eterna. No una vida temporal, sino la vida eterna. Ese día Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros y nos ha dado su perdón eterno. Y dijimos ese día, hemos recibido un perdón por las cosas, por nuestros pecados pasados, por los presentes y también por los futuros. Amén. Ese día nosotros hemos sido declarados como hijos del Señor. Ese día, amados, entonces, el juez del universo, aquel día que tú creíste, aquel día que te rendiste, aquel día que le entregaste tu corazón, recuerden, Dios es el juez, ¿verdad? Y ese juez del universo, sentado en su estrado judicial, agarró el martillo, dijo, a ver, usted, ¿de qué se le acusa? Bueno, obviamente éramos nosotros deudores de muerte. Yo soy un convicto de muerte, debido a que mi hijo pagó el precio por usted, y debido a que usted creyó en mi hijo, desde mi estrado judicial, Dios dijo, declaro justo, libre de culpa. No hay más culpabilidad. Eternamente hijo de Dios. Lo dijo el juez del universo. Lo decretó el juez del universo. ¿Qué hicimos nosotros aquel día? Solamente creer en Él. Creer con todo nuestro corazón. Amén. En Juan capítulo 3, versos 14 y 15, dice así la Escritura, por cierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Ese día hemos recibido el perdón eterno. Ese día hemos recibido la vida eterna, eterna. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con Dios? Somos hijos. ¿Y esa relación es una relación temporal o eterna? Es eterna, porque la vida que hemos recibido de Cristo es una vida eterna. Mediante ese perdón, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados de manera completa y eterna. Amén, amados. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Cristo, eso es lo que el juez del universo hace, declararnos a nosotros sin culpa, justos, santos. Esto es maravilloso, amados. Esto simplemente es maravilloso. Lo que implica el perdón de pecados. ¿No les parece algo grande, sublime, algo tan maravilloso ser perdonados? Y el apóstol Pablo dice que nadie nos podrá separar del amor de Cristo una vez que el juez del universo ha decretado que somos sus justos y sus santos. Romanos capítulo 8, versos 33 al 35 dice: ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué podrá separarnos? La palabra sigue diciendo: ¿o quién podrá separarnos? Ángeles, principados, potestades, vale decir Satanás y sus demonios, ¿podrán separarnos del amor de Dios? ¿Qué o quién puede separarnos del amor de Dios? Nada ni nadie. Amén. Porque Dios nos hizo sus hijos. Nos dio vida eterna. Entonces no hay nadie que nos pueda separar de Cristo Jesús. Legalmente tu caso era el de ser un hombre, una mujer sentenciado o sentenciada a muerte. Pero ese día quedaste absuelto y ahora eres declarado libre según la sentencia del Dios Todopoderoso. Amén, amados. Esta es la palabra del Señor. Esto es realmente algo maravilloso. Entonces, la pregunta es esta. Si ya fui perdonado completamente por Dios, ¿por qué tengo que pedirle perdón de mis pecados? ¿Verdad? ¿Se preguntaron ustedes? Es una pregunta como que existencial, ¿no es cierto? Si Dios ya me ha perdonado eternamente, ¿por qué tengo que decirle, perdona mis pecados como yo también perdono a mis deudores? Esta pregunta nos lleva a entender un segundo tipo de perdón, que es el perdón relacional. Amén. Uno es el perdón eterno, ¿verdad? Que el juez del universo dictamina sobre nuestras vidas el día que creímos en Él. Pero otro es el perdón relacional. Para esta clase de perdón ya no nos dirigimos a Dios como el juez, sino nos dirigimos a Dios como nuestro Padre. Esto es diferente. El día que nosotros estábamos doblando nuestras rodillas delante del Señor para pedir perdón por nuestros pecados y que traiga su salvación, ese día no te estabas dirigiendo a Dios como tu Padre. Te estabas dirigiendo a Dios como tu juez. Estabas suplicando misericordia del juez del universo. Como muchos de ustedes ante un estrado judicial estaban ahí delante del juez. Las piernas tiemblan, todo tiembla, ¿no es cierto? Porque estamos esperando una sentencia que sea favorable para nosotros. El día que tú viniste a Cristo, estabas con tus piernas igual temblando, esperando la sentencia favorable para tu vida. Y ese día, el Dios amoroso, Él ha dictaminado esa sentencia sobre tu vida. Él te declaró libre, sin culpa. Pero el día que te acercas ahora, en ese día a día que te acercas a Dios, ya no es como el juez, es como tu Padre. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, no a los que no son. A sus discípulos así orarán: Padre nuestro. Ahora Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Así que, amados, cada vez que nos acercamos ahora delante de Dios para decirle perdónanos nuestras deudas, nos acercamos como nuestro Padre. ¿Qué es lo que acontece aquí? Una vez que somos hijos de Dios, somos conscientes que somos todavía pecadores. Tenemos todavía nuestra naturaleza inclinada al mal. Y si pecamos siendo creyentes ahora, no perdemos nuestra relación con Dios. Él no deja de ser nuestro Padre, pero sí algo
Algo importante es afectada en esa relación. La intimidad es cortada. La relación está mal, algo afectaste en la relación. Permítame explicarles de una manera tal vez más concreta este punto. El día que yo me casé con mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Por ahí haciendo alguna actividad, ¿no? Ese día hicimos un pacto, mediante el cual obviamente ella es mi esposa, yo soy su esposo. Es una relación de amor que hemos empezado. Hicimos un pacto delante del Señor. Obviamente, ya viviendo nuestra vida de casados, nos hemos afectado el uno al otro. Nuestros temperamentos, nuestras actitudes, nuestras palabras. Yo he ofendido a mi esposa. Pero encontré en ella una respuesta maravillosa de su perdón. Y ella también me ha ofendido y encontró en mí una respuesta maravillosa del perdón. Cada vez que ella me ofende o cada vez que yo la ofendo a ella, no dejamos de ser esposos. Seguimos siendo esposos. Pero cada vez que nos lastimamos, algo es dañado en la relación. Algo es afectado en la relación. ¿Entienden? Ese es el mismo caso con Dios. No es que dejas de ser hijo de Dios porque pecaste. No, sino que tu relación está afectada, está dañada con el Señor. Entonces, por eso nosotros necesitamos decirle, perdónanos. Perdónanos. Y Jesús nos estaba enseñando aquel día que tenemos que ser conscientes de pedir perdón. Porque cuanto somos más maduros en el Señor, somos más conscientes de que somos pecadores. Antes decían, no, ¿cómo es? Oh, no, eso no creo que sea pecado. Nah, ¿verdad? Muchos decían, no exageres, no seas fanático. Pero ahora que vas madurando en el Señor, vas adquiriendo una conciencia mayor de la santidad de Dios. Y sabes que lastimas a Dios con tu mirada, con tus pensamientos. Sabes que lastimas a Dios de muchas maneras. Entonces Jesús dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos lleva al punto, ¿no es cierto?, donde tenemos que pedir perdón. Y eso es algo que tenemos que hacerlo cotidianamente. Algo que tenemos que hacerlo todos los días. Así dice la palabra. Vamos a ir al Salmo 51, versos 10 al 12. Para explicarles escrituralmente lo que les he explicado en el ejemplo que les di hace unos instantes. Salmo 51, 10 al 12. Aquí está el salmista, un hombre que había cometido una falta delante del Señor, pero hablando de la vida de David, de este hombre, tenemos que entender que era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que había recibido el perdón de Dios. La relación que existía entre David y Dios era la relación de un hijo con su padre. Pero él pecó, hizo lo malo delante de Dios. Y en este salmo nos dice así, versos 10 al 12, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Aquí David, a pesar de la culpabilidad que sentía a causa de su pecado, todavía reconocía a Dios como el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios de mi salvación, pero yo la regué. Metí las dos patas, Señor. Y me siento mal, porque el gozo de la relación está rota. Fállale a tu esposo o a tu esposa, no vas a encontrar un gozo. Ni en ti ni en ella. La relación va a estar rota. Va a estar lastimada. Va a estar estropeada. Así David entiende su relación con Dios está estropeada. El gozo se ha perdido en esa relación. A pesar de tener el perdón eterno, David siente que perdió algo íntimo en su relación con el Señor. Y obviamente él tenía un corazón que amaba a Dios y quiere restaurar esa relación. Alguien que realmente es hijo de Dios y cuando pierde esa relación por una falta, inmediatamente está buscando restaurar esa relación. No dice, después de una semana le pido perdón. No. A la persona que amas, aún entre nosotros, ¿no es cierto? Oh, qué mal nos sentimos por haber fallado.
por haberle dicho alguna palabra que sea ofensiva. Ya nos sentimos unos criminales y queremos restaurar la relación inmediatamente porque no nos sentimos bien. Amén. Esa es una buena indicación para saber si eres un hijo de Dios, para saber si el Espíritu Santo mora en tu corazón. Cuando haces algo indebido, por muy pequeña que sea esta cosa, tu corazón se siente mal. Como te digo, te sientes un criminal, te sientes tan mal y quieres restaurar inmediatamente esa relación con el Señor. Esa es una muestra de que nosotros hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Sigamos en Salmo 51. ¿Por qué tenía que pedirle perdón David? ¿Qué es lo que está reconociendo? Él decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable, le dice al Señor. Él está reconociendo lo que ha hecho, lo mal que ha hecho. Reconozco que he sido rebelde. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos que reconocer que somos rebeldes? Rebeldes delante del Señor. Dios nos dice una cosa y nosotros vamos en un sentido diferente. Y si tú estás haciendo tal cosa, tienes que venir casi como David delante del Señor y decirle, Dios mío, soy un rebelde. No me dijiste, Señor, que vaya en tal sentido y yo estoy yendo en otro sentido. Si estoy siendo rebelde, ¿será que el gozo de la salvación esté en mi corazón? ¿Será que haya paz en mi corazón? ¿Será que haya gozo, alegría? No, estoy perdiendo todo eso. La relación está siendo totalmente estropeada. Todo lo contrario, hay culpabilidad, hay tantas cosas, tantos efectos negativos en nuestro corazón. No podemos estar bien si somos hijos de Dios. Ahora, si no eres hijo de Dios, pecas y ¿qué importa? Sigues adelante, no te hace cosquillas nada. Pero si eres hijo de Dios, sí, eso sí que duele. Vayamos al Salmo 51, al verso 8 ahora. Y lo que David le decía al Señor, lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. Lléname de gozo y alegría. ¿Qué había perdido David cuando pecó? ¿La salvación o el gozo y la alegría? El gozo y la alegría. Eso es lo que perdió. Eso es lo que tú vas a perder si estás pecando delante del Señor. No hay gozo, no hay alegría. No estoy hablando de una alegría natural que, estoy alegre porque me pagaron el cheque, estoy alegre porque iré de vacaciones. No ese tipo de alegría, sino aquel gozo que es sobrenatural, aquel gozo que sobrepasa todo entendimiento, aquel gozo que aunque estés viviendo una situación de prueba, de dificultad, estás tan bien, te sientes tan bien que te sientes mal. Dices, ¿por qué me siento tan bien si debo estar triste? Eso viene de parte del Señor, es el gozo del Señor. Y David quería recobrar aquel gozo. Él quería de vuelta el gozo de la salvación. Él decía, restáurame el gozo y la alegría. No decía, restáurame la salvación, sino la alegría y el gozo. Amén, amados. El perdón eterno o el perdón legal se encarga de la salvación, pero el perdón relacional se encarga del gozo de la salvación, del gozo de la comunión. Así es nuestras vidas. Yo como cristiano no pido perdón a Dios por mis pecados. ¿Y qué es lo que va a acontecer? No pido. ¿No? De pronto estoy con el corazón endurecido. No pido perdón a Dios. ¿Qué es lo que me va a acontecer? Voy a empezar a perder el gozo. Allí es el punto donde les decía el domingo pasado, donde muchos cristianos dicen, no sé qué me pasa, no sé esto, me siento mal. ¿Qué más dicen? No sé, me siento seco. Ya no me importa ir a la iglesia, si voy o no voy, me da igual. Leer o no leer la palabra, no, me da igual. ¿Qué es lo que está aconteciendo en esa vida? Wow, zona roja, ¿no es cierto? Aquí el semáforo está en rojo, ni siquiera en amarillo. Peligro. Algo no estás haciendo. Lo que no estás haciendo es confesar tus pecados delante de Dios. No estás reconociendo tus faltas delante de Dios. No estás teniendo un corazón sensible para ir y decirle a Dios qué es lo que estoy haciendo mal.
Y el Señor te va a decir, te va a mostrar, mira esa actitud, la actitud que tienes, mira los pensamientos que estás teniendo respecto de ti mismo, respecto de otras personas. Aún nosotros podemos pecar en las cosas, entre comillas, espirituales, al creernos muy espirituales. Y mirar a los demás como, estos no son como yo. Llegamos a un punto, al punto que llegaron los fariseos, se creían tan espirituales y menospreciaban a la gente. ¿Verdad? Podemos fallar allí. Entonces tenemos que ir delante del Señor y pedir perdón, confesar a Dios nuestros pecados. Si yo no pido perdón a Dios, voy a perder el gozo de mi salvación. No voy a ser un cristiano gozoso, victorioso. Estaré caminando, pero como un ave con el ala caída, quebrada, sin gozo. Jesús vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Un gozo en abundancia. El Señor quiere que nos gocemos en el Señor siempre, que vivamos nuestra vida disfrutando de su presencia, disfrutando de todas las cosas que Él nos permite vivir, aún de las pruebas, de las situaciones difíciles, aún disfrutando de todas ellas, porque sabemos que Dios tiene una enseñanza en cada situación para nuestras vidas. Pero si tú estás confesando tus pecados delante del Señor, si tú estás siendo consciente como David para traer delante de Él tus faltas y pedirle perdón, amados, es realmente importante esto. Vayamos a la palabra, 1 Juan capítulo 1, versos 3 al 4. Así dice la Escritura, el apóstol Juan les escribía, así que lo que hemos visto, decía él, y lo que hemos oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión unos con otros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. El gozo tiene que ser completo en nuestras vidas. Pero a veces tenemos un gozo en ciertas cosas, en ciertas áreas, pero no es completo. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo perdón a Dios. No estamos pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. El mismo David decía, aún por los que me son ocultos. Algunos están visibles, ¿no? Están visibles. Alguien tal vez te dijo algo sobre tu forma de ser, sobre tu forma de hablar. Ya están visibles esas cosas. Pero algunos están ocultos. Tú piensas que no estás haciendo nada malo, pero sí que están ocultos allí. Entonces vas delante del Señor y le decías, Señor, perdóname aún por aquellos pecados que me son ocultos. No puedo verlos, Señor. Te soy sincero, Dios. Yo pienso que estoy bien, pero sé que hay unos pecados que no los puedo identificar. Muéstrame, señálame lo que en mí descubras, decía el mismo David. Señálame todo lo que en mí descubras que te provoque tristeza. Y yo voy a confesar mis pecados. Yo llevo delante del Señor esos pecados y le digo, perdóname, Señor. Predicamos el Evangelio para que la gente tenga comunión con Dios. Nosotros queremos que la gente reciba a Cristo en sus corazones para que esas personas puedan tener comunión con Dios, porque nadie puede tener comunión con Dios si no tiene a Cristo en sus vidas. Esa es la realidad espiritual eterna, amados. ¿Quién va a tener comunión con Dios si no han recibido a Cristo en sus vidas? Y una vez que nosotros llegamos a ser cristianos, podemos tener un gozo completo. El Señor nos ofrece gozo completo, nos habla acerca de esa vida abundante. Ser salvo nos permite tener comunión con Dios. Y ser obedientes a la palabra del Señor nos permite experimentar ese gozo completo. Amén. Completo. Esto es algo precioso. ¿Cuántos quieren tener el gozo del Señor? De manera completa. Amén. Qué bueno. ¿Qué tienes que hacer? Confiesa tus pecados todos los días. Todos los días. Ni un día te presentes justificado. Oh, Señor, qué bien este día. No hice nada malo. No. Ese día tienes que pedirle perdón el doble. Señor, por este orgullo también. Tenemos que pedir perdón a Dios para que nuestra comunión con el Señor sea una comunión plena y nuestro gozo sea completo. Vamos a ir a un contexto escritural. Seguimos profundizando en esta enseñanza, amados. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versos 8 al 11. Vamos a entender en qué consiste este perdón eterno y el perdón que es el relacional, a partir de la Escritura. San Juan capítulo 13, versos 8 al 11, dice así,
Pedro le dijo, aquel día Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Entonces el Señor allí se acerca uno por uno para lavar los pies de sus discípulos. Se le acerca a Pedro y Pedro le dice, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, entonces Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos, la cabeza. Qué Pedro más impulsivo, ¿no? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo que no todos estaban limpios. Aquí una palabra importante. Aquí tenemos que abrir nuestros oídos del entendimiento este día en esta porción de la palabra, amados. Hay mucha riqueza. ¿Quién era el que le iba a entregar? Judas. ¿Y este hombre había creído en el Señor? ¿Había recibido el perdón eterno de Dios? No, no. Están limpios todos, excepto uno. Excepto uno, el que me va a entregar. Es así como la iglesia. Caras vemos, corazones no sabemos. Quienes han creído genuinamente, quienes le han entregado su corazón genuinamente a Cristo y quienes no. Así Jesús también tenía 12 y uno de ellos no era salvo. Uno de ellos no creyó, no le entregó su corazón a Jesucristo totalmente. Entonces Jesús decía que alguien no estaba totalmente limpio. Ustedes están limpios del todo, decía. Pero uno no está del todo limpio. Jesús le dice a Pedro, tú ya has recibido el perdón legal del juez del universo. Vale decir, el baño completo. Ese es el perdón de Dios, el perdón legal o eterno que hemos recibido. Ya hemos recibido un baño completo nosotros. Una vez que nos damos el baño completo, ¿qué hacemos? ¿El momento del almuerzo otra vez a bañarte completamente? No, solamente lavarte las manos. En aquel tiempo la costumbre obviamente era, como las calles eran polvorientas y un poco de humedad, eso era un poco incómodo. Entonces, las personas que llegaban a cualquier casa, inmediatamente el dueño de casa tenía en algunos casos un esclavo, si no, él mismo se brindaba a lavar los pies de sus visitantes. Entonces era una práctica permanente lavarse los pies. Tú llegabas a cualquier casa y tenías que lavarte los pies, o llegabas a tu propia casa, entonces lo que tenías que hacer primeramente era lavarte los pies. Este es un lavado parcial, porque el total ya lo recibimos. El lavado de cuerpo completo ya lo recibiste el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Ahora, cada vez que pecas, cada vez que fallas, cada vez que haces algo indebido, ¿qué tienes que hacer? Un lavado parcial. Un lavado parcial únicamente. Amén. Entonces eso es lo que la palabra nos está enseñando aquí. Lo único que yo necesito hacer para mantener nuestra relación abierta, le dice a Pedro, es lavarte los pies. Y ese es lo que consideramos nosotros, o por lo menos lo que yo les traigo, con un hombre como el perdón relacional, ¿verdad? Que significa un lavado parcial. Porque el completo ya lo hemos recibido, y el completo se recibe una sola vez. O sea, no estamos naciendo nosotros una y otra vez. Una sola vez recibimos el perdón eterno, el baño completo. Y aquel día Jesús le estaba explicando eso a Pedro. No, Pedro estaba tan entusiasmado que quería un baño completo otra vez, ¿no es cierto? Y le decía, no, tú ya lo recibiste, ya estás limpio. Estás limpio, pero al mismo tiempo te ensucias. Te ensucias. Entonces solamente hay que lavarnos de manera completa ahora que nosotros somos cristianos. Por eso la gente dice, pero ¿y tú qué te crees? Cuando vamos predicando el Evangelio, tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios por tus pecados. ¿Y tú no te crees pecador? ¿Y tú ya no pecas? ¿Y tú ya no fallas? ¿Verdad? Como que esa es la confusión de la gente. Sí, le dices, yo también peco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Los dos somos pecadores. ¿Sí o no? Es lo que la gente razona.
Pero a la luz de la Escritura nosotros somos pecadores, pero ya no completos. Ya de cuerpo completo recibimos el baño de Dios. Ahora que pecamos, solamente nos lavamos parcialmente. Amén. En cambio, los que no han creído, no han recibido ese lavado completo. Son pecadores completamente. No se han bañado. No han recibido el baño completo. Esa es la situación. A través de la Escritura, en este pasaje específicamente, Jesús va enseñando a sus discípulos y también nos va enseñando a nosotros en qué consiste el perdón. Y tenemos que tener claro, esta enseñanza es clara, es fundamental para nuestras vidas, amados. Porque genera mucha confusión. Entonces, cuando yo peco, dejo de ser cristiano y le pido perdón a Dios y vuelvo a nacer de nuevo. Todos los días estoy naciendo de nuevo. Es lo que genera confusión en muchas personas. Pero a la luz de la palabra del Señor, todas esas confusiones, toda esa duda, pues se va disipando. Por eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Y tenemos que recibir la palabra en nuestras vidas. La confesión diaria entonces de nuestros pecados mantiene nuestros pies limpios. ¿De qué? Del polvo de la suciedad de este mundo. Porque entre tanto caminamos en este mundo, no nos damos cuenta, pero los pies están llenos de polvo. No te das cuenta, pero ya la conversación entre tu vecino, familiares tuyos que no son cristianos, ya fueron ensuciando tus oídos y tu corazón. Entonces necesitas ir delante del Señor y decirle: Dios, perdóname, límpiame. Ese es el ejemplo para nosotros, para entender realmente, o esta es la ilustración que trae Jesús, para entender en qué consiste el perdón eterno y el perdón relacional, amados. ¿Amén? Perdona nuestras deudas. Esto expresa la necesidad de pedir perdón a Dios cada vez que pecamos para mantener la intimidad de nuestra relación con el Señor. Ahora, Dios no se cansa de perdonarnos. No es como nosotros. ¿Cuántas veces ya nos ofendió a alguien y decimos: no, ya, no? O mucha gente cree que Dios es como uno. No, yo no estaría perdonado tantas veces. Tú no, pero Dios sí. Dios sí. Su naturaleza es perdonar. Vayamos a la palabra. Capítulo 7, verso 18 de Miqueas. Abramos nuestras Biblias allí. En Miqueas 7, 18 dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? ¿Qué Dios? ¿Quién puede ser tan misericordioso, tan perdonador? Dice: tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. ¿Qué hace Dios? Se deleita. Cada vez que tú vas delante del Señor y le dices: Señor, perdóname, ya son 500 veces que vengo por lo mismo, Dios se deleita en perdonarte. Dios se deleita. No pienses que Dios es como tú. No, ya Dios debe estar enojado, ya Dios no debe ni querer escucharme. Tú no, Dios sí. Dios es diferente a ti. Amén. La misericordia y el perdón son parte de la naturaleza de Dios. Las veces que tú tengas que ir delante del Señor a pedirle perdón, Dios no se va a cansar. Por eso la palabra nos enseña: así orarán, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Perdónanos. Y todos los días el Señor no se cansa de mira otro día a pedirme perdón. No, más bien Él se deleita en escucharte decirle: perdóname. Dios se deleita en perdonarte. A nosotros nos cuesta. Tenemos una naturaleza que una vez que pecamos, que fallamos, nos escondemos. Eso pasó con nuestros abuelitos, ¿recuerdan? Adán y Eva. Pecaron, ¿y qué hicieron? Se escondieron. Fallamos y nos escondemos. Lo ven al pastor y lejos del pastor, se escapan. Hey, hermano, no me saludó hoy. No tengo tiempo. ¿Pero qué pasó? Es nuestra naturaleza, nos escondemos. Pero en lugar de escondernos, tenemos que ir delante del Señor y pedirle perdón. Amén. Sé que es difícil confesar nuestras faltas. Es difícil aún entre nosotros, ¿verdad? Aún entre esposos.
Le digo, no le digo, espero 2 minutos más, o 3 minutos, 5 minutos, a mejor al mediodía. Estamos ahí luchando con nuestro orgullo. Nos cuesta. ¿Sí o no? Los honestos dicen sí, los mentirosos no dicen nada. No, no es cierto, no se les acusa de eso. Pero sí que eso está en nuestra naturaleza, como les digo, eso viene desde Adán y Eva, o sea, eso viene en nosotros, nos cuesta. En lugar de confesar nuestras faltas, lo que queremos hacer es más bien escondernos, que no nos vea Dios. Escondernos, escaparnos. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que confesar nuestras faltas. Porque esta es la única manera en la que Dios puede perdonarnos. Si tú no confiesas tus faltas, Dios no te va a perdonar. Esa es la única manera, la única vía que Dios tiene para limpiarte sus pies polvorientos. La única manera, amados. Mientras no confieses tus pecados, vas a perder el gozo de la salvación, vas a perder el gozo de tu comunión con Dios. Entonces serás un cristiano amargado, un cristiano sin gozo. Vendrás a la iglesia, a ese coro que no sirve, que no te llevan a la presencia del Señor. Escucharás la palabra y lo mismo otra vez con el Padre nuestro, dale. Y todo te parece mal. Pero no es que nosotros estemos mal, tú estás mal. El problema eres tú, el problema es la falta de confesión de tus pecados a Dios. Algo está mal en ti, no son los demás. Porque principalmente lo que hacemos es eso, ¿verdad? Enfocarnos en los demás. O responsabilizar a los demás. Mira la mujer que me diste. Oh, mira, la serpiente es la culpable. Alguien más es el responsable, pero nosotros no queremos responsabilizarnos de nuestras faltas. Tenemos que ir delante del Señor y decirle, Dios, yo soy el culpable. Yo soy el hombre, la mujer que falló. Contra ti y contra ti he pecado. Yo he pecado. No, Señor, me hicieron pecar. ¿Quién te hizo pecar? Tú eres el que decidiste pecar. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia divina. Amén. ¿Cuántos quieren prosperar? Y no le estoy hablando de la prosperidad económica. Esa es añadidura, esa no tiene tanta importancia como la prosperidad espiritual. Tenemos que anhelar y desear la prosperidad espiritual, y dice la palabra, el que encubre sus pecados no prospera. Yo quiero ser próspero, quiero ser muy próspero espiritualmente. Quiero tener el gozo de la salvación, quiero tener la alegría de la salvación en mi vida. Quiero ser próspero, esa es la prosperidad, amado, estar llenos del gozo del Señor. Tú eres próspero cuando estás lleno del gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra, ¿verdad? Queremos ser prósperos, pero ¿qué es lo que puede impedir esa prosperidad? La falta de confesión de tus pecados. Porque el que encubre sus pecados no prospera. No eres un cristiano próspero si estás encubriendo tus faltas. El que los confiesa y se aparta de ellos, dice, alcanza la misericordia divina. Amén. Una y otra vez tú puedes ir delante del Señor para alcanzar esa misericordia divina. No nos escondamos como Adán y Eva. Seamos valientes y enfrentemos nuestra situación delante del Señor. Seamos valientes como David para reconocer nuestras faltas. Debemos tener un corazón dispuesto a pedir perdón a Dios, amados. Primera Crónicas, hablando de David, capítulo 21, verso 8, después que David hizo algo malo delante de Dios. No es el pecado con Betsabé, pero era una otra situación que David había hecho mal ante los ojos de Dios. Entonces David le dijo a Dios, con esto que he hecho, he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque, dice, he actuado sin pensar. ¿A cuántos nos acontece eso? Impulsivamente actuamos, hacemos las cosas, decimos las cosas sin pensar, locamente, tontamente, impulsivamente actuamos sin pensar. Y después, ¿para qué le dije eso? Oye, era que no le diga, mejor en los problemas que me meto. Actuamos sin pensar. Y tenemos que decirle a Dios, perdóname, Señor, porque mi lengua es más veloz que mi mente. Perdóname, Señor, he pecado gravemente, le dice.
Perdona a este siervo tuyo por su maldad. David tenía esa conciencia de pedir perdón a Dios. Otro de los hombres que nos enseña el camino del perdón es Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 9, verso 20. Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de nuestro monte santo, dice Daniel. Cuando vemos a Daniel, ¿en qué pensamos? Sino en un hombre que tenía una actitud correcta delante del Señor. Era un hombre sabio, buscaba a Dios, oraba 3 veces al día, estaba en comunión con el Señor. Pero ¿qué es lo que este hombre reconoce? Dice, estaba confesando mis pecados. ¿Y tú, Daniel, pecabas? Por supuesto. Si eres carne y hueso, pelísquense, hagan la prueba. Por ahí son ángeles y de pronto no les duele. Si les duele, se pellizcan y les duele, porque pecamos. Somos humanos. Y Daniel, por supuesto, y estaba confesando su pecado. Y cuando uno es espiritual, como les digo, uno es consciente no solamente de sus pecados, sino también de los pecados de su pueblo. Dice, Señor, mira mi nación. Mira cuán idólatra es. Mira, Señor, cómo están sucediendo tantas cosas. Cuán malos somos. Cuán criminales somos. Cuánto estamos metidos en las drogas. ¿Pero tú estás metido? No. Pero estás orando por tu nación que sí está metida en todo eso. ¿Verdad? O por tu familia. ¿Qué hacía Job? Era un hombre justo. Dice, Señor, por mis hijos tal vez ellos han hecho algo y no te han pedido perdón. Señor, yo oro por ellos. Tenemos que tener esa conciencia de pedir perdón a Dios cada instante de nuestras vidas, amados. En Lucas capítulo 5, verso 8 dice así la Escritura: cuando Simón Pedro vio esto, vio un milagro que Jesús había hecho, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. La conciencia que uno tiene delante del Señor es esta: somos pecadores, fallamos, pecamos contra Dios. El apóstol Pablo decía, de los pecadores el número 1 soy yo. Y uno dice, ¿el apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo. El número 1 de los pecadores soy yo. Es el día que tú crees que eres un ángel, que vuelas con tus alitas blancas y no pecas, estás mal. Pero cuanto más consciente eres de que somos pecaminosos, tú vas a ir delante de Dios a buscar su misericordia y su favor. Amén, amados. Amén, iglesia. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. La confesión de pecados, amados, trae limpieza al alma. Es algo que debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. Tenemos que orar así como Jesús nos ha enseñado. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estás orando de esta manera? Iglesia, ¿están orando de esta manera? ¿Saben que no hay nada más maravilloso que saber que nuestros pecados han sido perdonados? No hay nada más grandioso, no hay nada más maravilloso. Imagínense el día que muramos, nuestro cuerpo está en el cementerio, allí en nuestra lápida una escritura. ¿Qué escritura quisieran que esté mencionada en esa lápida? Algunos dicen, este fue un hombre, un padre maravilloso, ejemplar. Oh, un hijo muy destacado, una mujer abnegada, una madre abnegada. Hay algunas escrituras. ¿Saben qué quisiéramos, qué desearíamos realmente que diga nuestra lápida? Este hombre o esta mujer fue perdonada por Dios. ¿No les gustaría que diga eso en su lápida? Perdonado por Dios, eternamente perdonado por Dios. Eso es lo más grande, lo más sublime que puede acontecernos, amados. Y si ya lo hemos recibido, si hemos recibido el perdón de Jesús, seamos conscientes de todos los días lavarnos, limpiarnos. Que nuestra relación no sea estropeada por nada. Y si tú no has recibido ese perdón eterno de Cristo, este es tu día. Esta es la oportunidad. Cierra todos sus ojos, por favor.